Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Nos ponemos en camino en esta semana en la que vamos a conocer con un poco más de detalle cómo se ha desarrollado la última Jornada Mundial de la Juventud. Y es que bajo el lema "He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra", el pasado 22 de enero comenzó la JMJ en Panamá. Un acontecimiento que pudieron seguir a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión en lo que se refiere a los actos centrales en los que participaba el Papa Francisco. En el encuentro estaban presentes 17 diócesis españolas. De Toledo han sido varias las personas que han participado y por ello hemos querido invitar a algunas de ellas a que nos lo contaran, nos hablarán de esta Jornada Mundial de la Juventud. En primer lugar les presento a Fran Ramírez, de Acción Católica. Conchi? Bienvenido. Tal? Encantado. Al sacerdote don Enrique del Álamo. ¿Qué tal, Quique? Muy bien, bienvenido. Gracias. Y José Manuel Rodríguez. Bienvenido. Hola, Conchi. Otro de los Encantado. jóvenes de la diócesis que también ha podido participar. Bueno, en primer lugar, antes de hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, a mí me gustaría que nos contaseis qué hacíais en Panamá. Una jornada que se ha desarrollado del 22 al 26 de enero. Son fechas, bueno, pues un poco complicadas para los jóvenes. He leído en algún medio que eran cerca de 800 los españoles que podíais ir. Pero cada uno de vosotros tiene una circunstancia personal y un motivo por el que habéis estado allí. Claro, como bien dices, Conchi, era complicado para toda Europa, sobre todo acudir, para el cono norte, ¿no? Acudir a esta jornada porque estábamos en días laborables, los estudiantes estaban en sus facultades, en sus institutos, era complicado. Yo afortunadamente, como soy responsable de Jóvenes de Acción Católica General en la Comisión Permanente, pues estoy liberado para esta tarea y afortunadamente pues dedico mi tiempo y mi vida a la pastoral y a la promoción de la acción católica dentro de las parroquias. Entonces se planteó la posibilidad de ir por determinadas circunstancias ajenas a mí. Pues en principio lo descartamos, poder ir con la conferencia episcopal, que era mi deseo, con mis compañeros, con el resto de las diócesis, con el departamento de juventud, y bueno, se quedó ahí. Afortunadamente pues los guiños del Señor son diversos y antes de Navidades me llamaron del Foro Internacional de Acción Católica, que es una especie de espacio donde congrega todas las acciones católicas del mundo, y me invitaron y me subvencionaron el viaje para que fuera pues a promocionar y hacer presencia de la acción católica en la Feria de Vocaciones, que hubo también, entre otros millones de actos, en la Jornada Mundial de la Juventud. Y nada, pues en un mes que yo no estaba en mis planes, en un mes tuve que plantearme ya un poquito mi horario, cambiarle, plantearme ya la JMJ, preparármela e ir a preparar lo que luego fue el stand de la Acción Católica dentro de la Feria de las Vocaciones. Por eso fue un giro del destino, un giro del Señor y un regalo de la vida. Y un trabajo. Y un trabajo, pero un trabajo absolutamente grato, es un servicio. Es un servicio. Promocionar y hacer presencia en la acción católica es una gozada. Estar presente en la JMJ compartiendo con tantos jóvenes de tantos países es algo que es un regalo del Señor y te edifica el corazón. O sea que es un trabajo, ojalá fueran así todos los trabajos. Conchi, Desde ojalá. luego. Bueno, don Enrique, Quique, para los amigos. Pues yo la verdad es que mi JMJ empezó hace casi un año y medio, con todos los preparativos. Yo he ido no representando o en representación o en nombre de la diócesis de Toledo, sino como con la conferencia episcopal, ¿no? Llevo varios años pues, colaborando con el Departamento de Juventud, con Raúl Tinajero, sacerdote diocesano también nuestro, y bueno, pues estuve colaborando en la JMJ de Cracovia, en el staff, ¿no? de la conferencia, y me pidió junto con otro sacerdote, el delegado de Ciudad Real, José Felipe, y con María, que también es de Toledo y que no ha podido estar hoy con nosotros, que es la secretaria del departamento, pues que le echáramos una mano en lo que es la preparación de la JMJ. Pues digo que llevamos más de un año pues, con reuniones, preparando todo lo que es tema de familias, tema de horarios, con contactos, ¿no? con la gente de allí, preparando pues, todas las actividades que se va a hacer, ¿no? Entonces es una preparación larga y nosotros comenzamos el viaje largo, ¿no? de la conferencia el 12 de enero, ¿no? Salimos el 12 de enero de aquí de Madrid. O sea, más de 15 días habéis estado. 18 días. 18 días en Panamá. Bueno, en Panamá no, estuvimos los primeros 4 días en Costa Rica y luego ya bajamos para Panamá. Yo a Quique le tengo que hacer una pregunta quizá ya un poquito más personal, porque yo no sé si tus años como misionero te generaban cierta ilusión añadida
a participar en esta JMJ. Por supuesto, y el estar allí, ¿no? Sobre todo los días en Costa Rica o los días en las diócesis que estuvimos en David, que es una zona un poco más humilde, ¿no? Porque luego Panamá City es totalmente diferente, ¿no? Pero los días que estuvimos en Costa Rica, los días que estuvimos en Chiriquí, en la región de Chiriquí, en Panamá, pues eran entre los paisajes, la gente, la manera de celebrar, las capillas, pues todo era un recuerdo grande a Moyobamba. Y el corazón pues seguía allí. Sí, ¿verdad? Sí. Lo sabía. Había esa conexión. Bueno, y José Manuel, ¿qué hace en Panamá? Pues yo mi viaje, pues como decía Fran antes, fue casi de casualidad. Yo fui porque me invitaron de la Diócesis de Madrid. Mi novia pertenece a la de LEJU, que es la parte de juventud de la Diócesis de Madrid, y le llamaron para si queríamos ir. Nosotros estamos trabajando en la Fundación Madre de la Esperanza y como tal, pues claro, nos parecía un poquito excesivo porque eran 7 días laborables lo que teníamos que faltar, porque nosotros al revés que Quique solamente participamos en el viaje corto, que fue desde el día 21 lunes que salimos de Madrid hasta el martes día 30. Y por lo tanto nosotros, pues desde un principio nos surgió la duda esa y rezamos mucho porque queríamos ir, pero a la vez, pues como nos surgía eso en plan de dejar un trabajo, son muchos días que luego hay que recuperar, pero bueno, subimos a hablar con nuestra directora. La verdad es que fueron casi todo facilidades lo que nos mostraron y al final yo creo que fue un regalo pues, del Señor para conocer ese país, otra cultura diferente y gente católica de todo el mundo, sobre todo jóvenes, porque también había personas mayores, pero bueno, sobre todo jóvenes que comparten unas mismas creencias y unos mismos pensamientos que nosotros. Entonces yo creo que al final fue pues, un regalo el poder ir y yo creo que repetiremos en otras ocasiones, porque era mi primera JMJ, entonces yo creo que... Esa es la diferencia de José Manuel con respecto a Quique y a Fran. Fran, yo por lo menos sé de una, que compartimos en Roma, ¿verdad que sí? Roma 2000. Sí, qué años, cuando éramos jóvenes. Bueno. 4, he ido a 4, Conchi. A 4. A 4. ¿Quique? Yo también a 4. A 4. ¿Y qué de distinto ha tenido esta JMJ? Aparte de que el Papa hablaba en castellano perfecto y no había traducción necesaria y eso, desde luego, desde aquí lo hemos agradecido, no sé vosotros. Sí, sí, sin duda alguna, el pulso latino, para mí. Yo creo que, hombre, es una JMJ latinoamericana, también se pensó para eso, ¿no? Que fuera sobre todo de América, de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica. Pero ese pulso que tienen, que Quique pues, vivió allí, ¿no? Y lo sabe perfectamente, ese pulso que tienen los latinos, ese afecto, esa cercanía, esa ilusión. Los de Panamá estaban ilusionadísimos por la JMJ. Había un cartel desde la primera carretera hasta el último McDonald's. Es que era impresionante. Y ya no solamente eso, a mí hubo un cartel, no sé si lo viste tú, que me sorprendió un montón. De la comunidad islámica. La comunidad islámica os saluda, peregrinos. En una mezquita y un cartel enorme que ponía la comunidad islámica os saluda, peregrinos. La comunidad islámica habitualló de agua en varias calles, en los alrededores de la cinta costera, a la gente de manera gratuita. O sea, que ellos, su aportación era alojar en sus dependencias y luego también por dar agua a quien lo necesitase en torno a sus dependencias también. Es decir, que se volcó el país entero, es decir, que fue, yo creo que la mayor riqueza de Panamá, ¿verdad? Es eso. Es decir, íbamos andando por las calles, todo el mundo parando, todo el mundo pitando, todos los coches con las banderitas de la JMJ, cierto. Es decir, un ambiente festivo para el país. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Notabas que ellos deseaban vivir la JMJ. Yo en la casa de acogida, el primer desayuno, pues bueno, estaba puesta la televisión, estábamos conversando, pero estaba puesta la televisión y era constante que si el Papa dónde estaba, que si ahora llega, que si ahora estamos preparando la cinta costera, y yo le pregunté, ¿pero esta es una canal religiosa o es...? No, esta es la canal estatal. Todo el mundo volcado con la JMJ. Era un acontecimiento para ellos histórico, único, mundial, y ellos estaban gozosos y orgullosos de poder celebrar en su país. Otras ciudades se han mostrado un poco más... Sí, ha habido de todo, Conchita. Sí. Sí. Bueno, José Manuel ha sido su primera JMJ. Fue mi primera JMJ. ¿Tú te lo esperabas así? Pues yo en principio no me lo esperaba así. Yo en principio me pensaba que iba a ser más actividades, pues en plan, mucho temática religiosa, en plan que no íbamos a tener tiempo pues para hacer visitas a la ciudad, para conocer, por ejemplo, el Canal de Panamá, o para ir un ratito con nuestra familia de acogida a un lugar determinado que nos pudiesen enseñar.
pues, y al final, pues eso, al final tienes tiempo para todo, porque son días muy intensos, terminas agotado porque te tienes que levantar temprano a las catequesis, te tienes que ir luego andando 8 kilómetros hasta la cinta costera, que desde nuestra parroquia hasta la cinta costera había eso, y la verdad es que terminabas agotado, pero bueno, pero al final eso, te das cuenta que no es solamente una temática religiosa, sino que te da tiempo para descubrir lo que es verdaderamente un país, y como decía aquí, que como decía Fran, cómo la gente se ha volcado con nosotros. Yo recuerdo en un autobús que habían cortado el paso y no podía pasar más, y de repente se bajó una mujer del autobús que venía con nosotros, una mujer panameña, y apartó las vallas y dijo al del autobús que tenía que pasar hacia adelante, que iba con peregrino y no puede dejarnos tan lejos de la cinta costera. Y la verdad es que eso, al final, pues te das cuenta de cómo un país se volcó por completo. Nosotros nos comentaba nuestra familia que el panameño, que no es así, que es como gente muy cerrada, que no se abre tan fácilmente a la gente de fuera, que al principio tenían miedo de acoger peregrinos porque no sabían lo que les iba a tocar, que no había familia suficiente, pero que al final, claro, dice, al final cuando han visto nuestra gente, nuestra parroquia, el ambiente que hay, al final todo el mundo quería acoger peregrinos, meter gente en sus casas, darles de comer, darles bebida, darles lo que necesitase. Entonces yo creo que ha sido una experiencia muy buena, porque eso, yo me esperaba gente, pues no sé, un país como más pobre, y al final un pueblo, un país como el nuestro, o incluso mi familia más rica que mucha de nuestro país, y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, muy buena. ¿Y entonces qué ha pasado? Quiero decir que si ese carácter no es el habitual, ¿ha habido un trabajo previo por parte de la Iglesia, de las parroquias, de preparación para ilusionar de esa manera a todo el mundo? Te cuento mi experiencia, si quieres, que es muy curiosa con mi familia. A nosotros nos acogieron el día... Bueno, vamos a situar esto, ¿no? Sí. Para la gente que no haya ido nunca, no haya participado de una Jornada Mundial de la Juventud. Los actos centrales es a lo que me he referido yo antes, en los que participa directamente el Papa Francisco y vienen ya a culminar, a clausurar, a poner el broche de oro de la Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud no comienza cuando el Papa viene, sino que lleva unos días antes ya empezada, ¿no? Que son las catequesis de los obispos y demás. Pero antes incluso, ¿desde qué jornada mundial? Antes que la de Madrid, ya empezaron a celebrarse los días en las diócesis, ¿no? Que son las diócesis de alrededor que acogen a los peregrinos los días previos, porque, como decía antes José Manuel, hay veces que el esfuerzo, incluso económico, es muy grande, como para estar una semana. Entonces, bueno, pues de alguna manera también conoces ese país, esa cultura, es una manera de ir, ¿no? Los días en la diócesis, ¿qué es lo que vas a contar? Yo no pude disfrutar concretamente de los días en la diócesis porque nosotros hicimos el viaje a partir del 19, pero sí que pude disfrutar 3 días intensamente con la familia. No fueron unos días en la diócesis, pero fue una adaptación familiar panameña, ¿no? Y luego ya enlace ahora aquí, que seguramente contará mucho más, que él sí que pudo disfrutar de los días en la diócesis. Mi familia, por ejemplo, que me encantó, porque realmente eso es la JMJ. Los actos centrales es lo que se ve en la televisión, pero las pequeñas JMJ del día a día son los que van construyendo iglesia. Mi familia pues fue una familia que se ofreció, que no era muy de parroquia, era del entorno parroquial, pero no era muy de parroquia, y se ofreció porque había necesidad de peregrinos. A mí me dijo la madre y el padre, encantadores, acogedores, me dijeron que en principio ellos no iban a participar en nada, que ellos eran cristianos, pero de una manera a lo mejor un poquito más epidérmica, y que en principio pues no iban a participar, pero que me acogían y que todo lo que necesitase, pues que lo tenía a su disposición. Poco a poco ya, pues las conversaciones, yo fui comentando a lo que veníamos, pues mi historia personal también, empezaron a ir a los actos, poco a poco, que si a la misa inicial, que si ahora me llevo al chaval al encuentro con el Papa primero, a la presentación, fueron a todo, hasta el final. Hasta el Parque Juan Pablo II de los actos finales, estuvieron en todo. Si tú ves los WhatsApp, la cara de esa madre mía panameña cuando me explicaba que había estado con el Papa, que la había escuchado, me comentaba frases, eso es realmente el cambio que se hace gracias al compartir en las familias. Eso es realmente la JMJ, eso y otras muchas cosas más, ¿no? Sí. Pero ese condicionante personal que hacemos de convivencia entre los cristianos es un acto de cristianos para cristianos donde podemos compartir la fe. Eso totalmente es compartir la fe. Para mí fue el primer capítulo de mi JMJ y fue extraordinario. Abrió mucho ya el corazón. Y que sí que participó de los días en la diócesis, esos días que compartes con una familia que, bueno, pues desinteresadamente, ¿verdad que sí? Tuvo como de manera dos muy generosa. En el viaje que organizó la conferencia episcopal, ¿no? del que participé, tuvo como 2 partes, ¿no? Una primera que fueron en Costa Rica,
donde pues, se trataba más de hacer grupo entre los peregrinos, ¿no? que íbamos de España, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? el tener también momentos para hacer grupo, para que se conozcan. Había de bastantes diócesis, ¿no? representados. Nos acompañó también el obispo de Teruel y Albarracín, don Antonio Gómez Cantero, y un grupo grande de sacerdotes. Y entonces esos primeros días eran más de convivencia entre nosotros, para hacer grupo. Estuvimos visitando en Costa Rica, estuvimos en Cartago, que el día de Cartago dedicamos la mañana entera pues, de retiro, ¿no? Para ir entrando en ambiente, ¿no? de lo que es la JMJ. Tuvimos la suerte también de que eso sí que fue un regalo porque no estaba preparado, y fue un regalo que nos lo encontramos con una chica de allí de Costa Rica que nos acompañó. Nos paró en una iglesia que es donde se guarda la reliquia de San Juan Pablo II, que es con la que se hizo el milagro con el que fue canonizado, ¿no? Sabéis que la mujer Sí. del aneurisma, ¿no? que recibió, ¿no? el milagro, ¿no? Es costarricense, y estuvimos en la iglesia ante la reliquia con la que el Papa Juan Pablo II hizo el milagro, ¿no? Fue un regalo. Luego tuvimos la Eucaristía también en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, ¿no? Que es la patrona de Costa Rica, y esos fueron los 2 primeros días, ¿no? En Cartago. Luego fuimos más abajo, en camino hacia Panamá, estuvimos en la zona de Jaco, y ahí fue una experiencia muy bonita porque tuvimos conocer una experiencia de Cáritas, ¿no? También, ¿no? Como Cáritas, como la Iglesia se preocupaba, ¿no? por la gente, por ayudar a la gente. Y estuvimos conociendo una experiencia con pescadores, un proyecto de pescadores en una comunidad en Tárcoles, donde pues, la Iglesia se había preocupado, ¿no? de darles medios y de acompañarles y de ayudarles pues, a continuar con su labor de la pesca artesanal, ¿no? A un montón de familias que vivían exclusivamente de eso, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, una mañana entera que dedicamos a eso, ¿no? Y luego las tardes pues era más de pues, aprovechar la playa, ¿no? Estábamos en unos sitios paradisíacos, ¿no? Entonces pues disfrutábamos en los hoteles pues, de piscina, de playa, pues muy divertido, ¿no? Y luego ya pues fuimos hacia Panamá, los días en la diócesis, a Chiriquí. Una de las cosas más curiosas, ¿no? Hablando también, como lo comentaba Fran antes, de la implicación de la televisión, antes de salir de Costa Rica, se montó en el autobús nuestro una cámara de televisión, de la televisión de Panamá, una periodista y un cámara, y fueron grabando todo el viaje nuestro, ¿no? Desde Costa Rica hasta Panamá, hasta la ciudad de David, ¿no? Y bueno, el momento de pasar la frontera fue alucinante, ¿no? Cómo subieron todos los policías a darnos la bienvenida, los agentes de aduanas, se montó una fiesta en el autobús impresionante, ¿no? De la bienvenida, éramos de los primeros grupos, ¿no? que pasaban la frontera, y fue alucinante, ¿no? Y llegamos ya a la diócesis, ¿no? de David, y aquello fue, es que no tengo palabras para expresarlo, ¿no? Es decir, bajar del autobús era una fiesta, con cantos, con fuegos artificiales, de todo, o sea, la gente como loca esperando que llegáramos, ¿no? Entramos en la iglesia, había un muchacho que venía conmigo en mi grupo de la diócesis de Orihuela, y dice, me parezco un futbolista. Un famoso. Un famoso, ¿no? Un futbolista famoso, ¿no? Porque íbamos entrando por la iglesia, todo el mundo haciéndonos fotos, todo el mundo chocando la mano, o sea, como si fuéramos alguien súper importante. Súper esperado. Que íbamos a estar con ellos, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Celebramos la misa, una misa que no tiene nada que ver con las de aquí, ¿no? ¿Oh? Una misa pues súper participativa, con el momento de los cantos, la gente cantando, bailando, vibrando, ¿no? con la celebración. Aquí estamos acostumbrados a unas celebraciones más serias, más cuidadas, y allí no es mucho más espontáneo, es mucho más, ¿verdad? Que Sí, lo visteis vosotros duda, igual. O sea, es el rezar a Dios también con el cuerpo, ¿no? Que me parece que es una cosa muy bonita, ¿no? El alabar a Dios con el cuerpo, con las palmas, alabando con las manos, ¿no? Bueno, pues eso a los chicos nuestros les llamaba muchísimo la atención. Y bueno, después tuvimos el acto de envío a la familia, donde se iba nombrando pues cada peregrino, a la familia a la que iba a ir, bueno, unos aplausos, una alegría, ¿no? Con que recibían cada uno a los suyos.
Y estos días en las diócesis estuvieron marcados, ¿no? Pues sobre todo un primer día que llamábamos el Día Ecológico, con respecto, ¿no? Con temática respecto a la encíclica Laudato Si, ¿no? Del Papa Francisco. Otro día fue un día vocacional, ¿no? Y luego terminamos con una concentración, ¿no? de todos los peregrinos que habían estado en la diócesis de David, en la ciudad de David, que fue un día mariano, ¿no? Fueron como la temática de estos 3 días, ¿no? En el día ecológico, pues aparte de tener alguna charla, una catequesis, los peregrinos sobre la encíclica Laudato Si, pues visitaron también una fábrica de caña de azúcar, ¿no? y estuvieron viendo pues cómo es el proceso de elaboración de la caña de azúcar y tal. Y el otro grupo, que estaba en otra parroquia, fue a una finca y estuvieron plantando árboles. Hicieron también un acto así de ecológico, ¿no? de plantar árboles, ¿no? Fue una experiencia bonita, ¿no? para los dos. Luego el día vocacional pues fue un catequesis con testimonios, ¿no? vocacionales, ¿no? Y sobre todo pues hablar entre ellos, presentación de la cultura de allí, todo eso. Y el último día pues fue una fiesta, ¿no? Ahí me recordaba a lo que yo vi, porque no lo viví, pues estaba en Moyobamba, pero el acto de envío, ¿no? que hubo aquí cuando fue la JMJ en Madrid, cuando el acto que hubo aquí en Toledo, que se juntaron todos en Bisagra, ¿no? Creo recordar. Pues fue una cosa así parecida, ¿no? en la ciudad de David, que estuvimos todos juntos, primero en un colegio y luego fuimos a una peregrinación mariana rezando el rosario hacia un estadio de béisbol. Y en el estadio de béisbol pues tuvimos la celebración de Eucaristía y de envío, ¿no? presidida por el cardenal Lacunza, el cardenal de allí de la ciudad de David, ¿no? Fueron unos días muy bonitos, muy intensos, ¿no? y muy significativos también, que nos fueron preparando para la JMJ. ¿La familia de acogida? ¿Tenía familia de acogida o no? Yo no. Ah, bueno, por estar en la organización. Por estar en la organización, vale. Yo no tuve esa suerte, ¿no? de tener familia de acogida, pero sí que estuvimos muy cerca de todos los peregrinos, los visitábamos todos, y todos señalaban, ¿no? la humildad, ¿no? porque es verdad que estábamos en una zona muy humilde, y la humildad, pero en esa humildad cómo les habían abierto todo y cómo les habían dado todo, ¿no? Que luego llamaba la atención porque en la zona de Panamá ya, que estuvimos en San Francisco de la Caleta, eran de otro nivel social totalmente diferente, ¿no? Si las diócesis estuvieron con la más humilde, luego en Panamá era ya un estatus otro level. José Manuel también, ¿no? Otro nivel. Era otro... Y entonces pues a los chicos les llamó mucho el contraste, ¿no? de decir, de los dos niveles de vida, ¿no? de Panamá. Bueno, hemos de aclarar que en otras jornadas mundiales de la juventud, esta no sé si será ya la primera en la que se hace esto, cuando comienzan los actos centrales, ya los últimos días en los que llega el Papa y participa, la vigilia, la misa de clausura y demás, normalmente ahí se abandona ya a las familias de acogida, pero en esta no. Por eso José Manuel, que estuvo solo en esos días, puede hablar de su familia de acogida, ¿no? Pues yo, Conchi, estuve con una familia, la verdad, súper católica. Participan son muy activos dentro de la parroquia de San Francisco de la Caleta. Son los directores del grupo de matrimonios que hay dentro de la parroquia. Luego dentro de su casa hacen actividades como juntar a varias personas los domingos a rezar el rosario. Llevan a cabo charlas en plan pastorales. Y la verdad es que yo con mi familia, fenomenal. Yo, como decía Fran, la familia mía era súper católica y claro, por lo tanto participó en todos los actos, desde el principio hasta el final, desde la acogida, a cuando llegó el Papa, a la vigilia, estuvo en todos los actos participando. Sin embargo, la de Almudena, que es mi novia, su familia es cristiana, pero no participaba tanto. Y entonces, igual, a partir de conocernos a nosotros y ver que nos movía tanto, pues estuvieron en catequesis, por ejemplo, en la que nos dio el cardenal Carlos Osoro, participó en la misa de envío que tuvimos en la parroquia todos los españoles, y la verdad es que ellos, claro, decían, ¿cómo podemos estar nosotros tanto tiempo sin haber conocido esto cuando de verdad lo que nos llama? Y entonces, claro, ellos básicamente acogieron peregrinos por una historia personal que tuvieron, y sintieron como la llamada de Dios para decir, como agradecimiento, vamos a coger peregrinos para agradecérselo al Señor. Y la verdad que para ellos ha sido un cambio radical. Y en cuanto a mi familia, la verdad, pues lo que decíamos siempre, dentro de su súper humilde,
y la verdad es que siempre estaban dispuestos a llevarnos a todos los sitios. Por la mañana la casa la teníamos a 5 minutos de la parroquia, era andar pues 200 metros, pero ellos decían, no, no, os montamos en el coche y os llevamos hasta la parroquia, que hace mucho calor. Entonces ellos nos cogían el coche, nos llevaban hasta la puerta de la parroquia y fenomenal. O cuando teníamos la catequesis en la parroquia de Don Bosco, pues ya nos cogían igual, que eran a lo mejor 200 metros más allá, pero ellos cogían su coche, nos soltaban en Don Bosco, o fenomenal, desde el principio hasta el final. Luego también el día de la vigilia, que teníamos que andar 8 kilómetros, tuvimos primero una misa con el cardenal Blázquez, sí. Y la verdad es que ahí fue un día, porque claro, entre la misa y tal se nos hizo un poco tarde, entonces hacía mucho calor y teníamos que andar 8 kilómetros, y nos dijeron otra de las familias que nos acogían, porque al final, claro, hacemos nuestro propio grupo de personas, y nos dijeron, no, no, vosotros no vayáis andando hasta allí, que es mucho calor. Entonces lo que hicieron, nos cogieron nuestro coche, nos llevaron a recoger la comida al centro comercial donde teníamos que recogerla, nos llevaron por una urbanización privada que era de uso exclusivo para los propietarios, que yo no sé cómo se metieron por ahí, pero bueno, que ellos tenían sus contactos, tal, y dijeron, vamos a la casa de tal sitio. Nos llevaron y nos dejaron justo a la puerta de la vigilia, que fueron andando pues 20 minutos. Entonces, claro, al final ves eso y dices... Como un hijo más. Como un hijo más. Ellos a los niños, tenían 2 niños pequeños, uno de 2 años y otro de 6 años, y les decían, tío José y tío Julio, porque... Despediros de tío José, darle un beso a tío José, darle un beso a tío Julio, porque Julio era mi otro compañero de la diócesis de Madrid, sí, con el que compartí familia. Y era como decir, si esta gente no me conoce de nada, ¿cómo se están entregando a nosotros en tan poco tiempo? Pero claro, ellos decían que, claro, que ellos veían que necesitábamos todo su cariño y todo lo que necesitábamos para... Antes de salir por las mañanas nos preparaban nuestro sándwich, porque un día le dijimos, pues no hemos podido comer porque había mucha cola, y en los restaurantes donde nos daban los tickets y los boletos, dice, pues tranquilos que a partir de hoy os voy a dar... Entonces todos los días nos mandaban una hamburguesa, un wrap de salmón, un wrap de pollo. La verdad es que fue muy bonito, muy bonito, muy bonito. Una de las grandes riquezas, sin duda, de estos encuentros. Bueno, hacemos una pausa y volvemos para hablar del Papa Francisco en esta JMJ, y para hablar de lo que os ha dicho y de lo que ha dicho a todos los jóvenes. Enseguida estamos aquí. Y seguimos aquí para hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, que se ha celebrado recientemente en Panamá, y ahora llega el momento de hablar de la presencia del Papa Francisco en esos últimos días. Creo que a partir del 21 es cuando llegó él, y hasta ya que se clausuró la Jornada Mundial de la Juventud. Antes de que me contéis qué es lo que más os ha impresionado de lo que ha dicho el Papa, hemos sacado un extracto de lo que fue la vigilia y la misa de clausura, y enseguida lo vemos. Comenzamos con la vigilia. Esto es lo que decía el Papa a los jóvenes. Que nos muestra cómo la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada en la nube, esperando ser descargada, ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es a formar parte en una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quién estemos. Allí viene... Bueno, si os parece, habladme del Papa
he cogido este momento de la vigilia, por empezar con algo, pero no sé si antes tuvisteis ocasión de darle la bienvenida a Panamá, cuando llegó a Panamá. Sí, sí, afortunadamente yo pude, y mi compañero supongo también, estar en todos los actos centrales, tanto el jueves la recepción oficial, aunque llegó el miércoles, como el viernes en el Vía Crucis, el sábado en la vigilia, el domingo no en la misa final. Ahora subraya una cosa antes importantísima, que es que hablaba en castellano. Entonces, claro, lo primero, él se encontraba como en su casa, yo creo, Latinoamérica, mi casa, subrayaba mucho lo de los pequeños, un país pequeño que ha sobrepasado determinadas fronteras y techos de cristal y ha conseguido hacer algo mundial, algo cristiano, una JMJ. Esto yo creo que a él también le reconfortaba. El tema del idioma, ya te digo que le acercaba mucho. Y en todo momento él estaba como ilusionado, no sé, yo tampoco que conozca al Papa, bueno, le sigo, ¿no? Evidentemente en las redes y le veo y le escucho, pero no sé, se le veía muy suelto también un poquito, pues el corazón proactivo que teníamos ahí también nos hace verle de esa manera, pero se le veía como muy suelto. Si yo tengo que subrayar alguna cosa, subrayaría millones, pero creo que fue unas intervenciones muy en clave del documento final del sínodo. Dijo muchas cosas que se dicen en el documento final del sínodo, que se dedicó casi por entero a los jóvenes. Y una de las cosas, y por eso pues hablaba de que sí, de los desinfluencers, la nube, todas estas cosas que quería actualizar su discurso a un lenguaje más juvenil, que lo pudieran entender, vamos, que lo entendían perfectamente, pero que hacía esos guiños, pues un lenguaje digital, totalmente, multimedia, totalmente. Total. Pues hablaba mucho del protagonismo de los jóvenes, que también lo hablaba el sínodo. O sea, cuando decía, por ejemplo, en millones, ¿no?, de intervenciones, pero por ejemplo nos invitaba o les decía a los jóvenes, yo ya soy un poquito más madurito, pero sobre todo a los jóvenes que estábamos allí congregados, nos decía que no fuéramos, que no tuviéramos una vida como si fuera una sala de espera. O sea, que nuestro momento era ahora. Parece que el proceso de juventud es un proceso de preparación en la fe, es un proceso de encuentro, no es un proceso donde tú ya puedes actuar. Tú ya puedes ser protagonista. Tú ya puedes ser protagonista no solo de tu crecimiento personal, sino de un cambio en el mundo. Y él nos invitaba a ser protagonistas de nuestro tiempo, protagonistas de nuestro crecimiento personal y protagonistas en el cambio, en la transformación del mundo. Eso lo decía constantemente. O sea, cuando hablaba, que se ha dicho mucho esta frase antes de la JMJ también, y luego en la subrayó. Los jóvenes sois el futuro de la Iglesia. Sois el presente, no el futuro. O sea, como diciendo, es el ahora. Ahora sois los que tenéis que cambiar. La Iglesia, que también lo dijo el cardenal, el arzobispo Ulloa, en la misa de inicio de la JMJ de apertura, dijo que por los jóvenes iba a venir la revolución de la Iglesia, que por los jóvenes iba a venir el cambio. Incluso dijo una frase como muy osada, que era seguir comprometiendo o seguir molestando a los adultos. O sea, en esa clave, o sea, de protagonismo, no es una cuestión de confrontación, es una cuestión de que tenemos un gran espacio, que es el espacio joven, con una barbaridad de gente, las jóvenes que están ilusionadísimos por la fe, que están encontrándose con el Señor. Hay que dotarles de medios para ser protagonistas, para ser instrumentos realmente del cambio. O sea, no esperar que sean maduros, vamos a formarles. Que se formen. Que también, por supuesto, la formación es algo integral, que voy a decir yo, que estoy en Acción Católica, ¿no?, que es algo transversal, pero es el momento. No esperes a ser perfecto, porque a lo mejor nunca lo eres. No esperes a estar suficientemente formado, porque a lo mejor nunca sabes todo, evidentemente, fíjate. Es ahora el momento de transmitir tu cercanía, tu relación con el Señor a los demás. Y eso lo subrayó muchísimo, el protagonismo de los jóvenes. Y yo subrayaría también, aparte de lo que estás diciendo, Fran, cómo también fue capaz de hacer caer en la cuenta de la responsabilidad que tenemos. Utilizó muchas veces la expresión, y ustedes los grandes, ¿no?, y lo hacía así, señalando con el dedo, ustedes los grandes, ¿no?, haciendo referencia pues a los que trabajamos, ¿no?, en pastoral juvenil, a los que pues estamos un poco pues, de responsables, ¿no?, de los chicos, de que tenemos que dejarles su papel, que tenemos que dejarles su sitio, que tenemos que dejarles, ¿no?, que encuentren su lugar, ¿no?, dentro de la comunidad. Y en esta línea, pues a mí me gustó mucho en la vigilia, ¿no?, el ejemplo que puso de Don Bosco, ¿no?, cuando utilizó y habló de Don Bosco, diciendo eso, ¿no?, que Don Bosco, si había conseguido la santidad o si había alcanzado esa santidad, es porque fue capaz de mirar, ¿no?, a los jóvenes como los miraba Dios, ¿no?, sin juzgarlos, sin criticarlos, ¿no?, sino simplemente mirarlos con la mirada de Dios. Y nos decía, y ustedes los grandes tienen que aprender a mirar a los jóvenes como los mira Dios, ¿no? Es una de las cosas que a mí particularmente, personalmente, me marcó mucho, ¿no?, la responsabilidad que tenemos, ¿no?, pues como sacerdotes, como acompañantes, como educadores de jóvenes, ¿no?, de
dejar atrás los juicios, de dejar atrás el prejuzgar, no, es que la juventud ya está todo perdida, es que no, mirarlos, pero mirarlos con los ojos de Dios y amarlos como Dios los ama, ¿no? José Manuel, ¿y a ti qué es lo que más te impresionó? A mí lo que me impresionó del Papa fue como, dentro de eso de que decía de las raíces, las 4 pautas que dijo básicas que había que llevar a cabo para conseguir unas raíces fuertes, como decía él, decía, que no venga un aire por ahí flojo y vuelque el árbol, dice que eche unas raíces fuertes, que aunque vengan tempestades, huracanes, el árbol se mantenga ahí. Y decía, dice, 4 puntos básicos, dice, para que esas raíces tengan una fuerza, dice, una familia buena, dice, que sepa guiarnos, que tenga unos principios, dice, una sociedad, dice, y una comunidad que nos sepa llevar bien, que tengamos un ambiente bueno, saludable. Decía luego también la amistad, dice, que nos rodean, y por la educación, dice, y sin duda lo más básico que era el trabajo, dice, un trabajo, dice, digno para las personas jóvenes, dice, para que puedan llevar a cabo una vida buena y pueda participar en todas las actividades que se le planteen. Y como decían ellos, también hizo mucho hincapié en los adultos en eso, dice, darles una oportunidad a estos jóvenes para que puedan conseguir esa dignificación de un trabajo bueno y digno, dice, para que puedan tener un futuro lo mejor posible. Entonces yo creo que esa parte también que les toca a los más mayores para que nosotros podamos conseguir algo bueno, pues también fue muy buena, el recalcar eso, la parte esa de que a los jóvenes no nos toca tanto, pero bueno, pero dejarlo ahí en una JMJ, dejárselo también a los adultos. Y luego sin duda a mí también la parte que más me tocó fue en la vigilia, uno de los testimonios, que era la familia con la niña con síndrome de Down, en el cual se la ofrecieron, como se está haciendo en todos los sitios ahora mismo, era el aborto de esa niña que por su discapacidad no iba a servir en una sociedad. Y entonces él, claro, nos decía que a esas personas no hay que deshacerse como si fuesen algo inútil. Que no sirve. Dice, al contrario, dice que estas personas hay que tratarlas con amor. Ahí está la imagen, yo creo. ¿Te refieres a este momento? Sí. La niña, eso que nos contaba la madre, que eran 4 hijos y el más pequeño nació con síndrome de Down. Y explicaba eso, que esas personas hay que tratarlas con amor, con dignidad, darles oportunidades, que no sea algo inútil que se quede ahí. Entonces yo, por la parte que me corresponde de trabajar con personas con discapacidad, pues fue casi de lo que más me tocó dentro del corazón. Entonces yo creo que fue una parte muy buena para eso, reclamar sus derechos, que muchas veces no existen. Entonces pues yo creo que ahí tuvo una parte muy buena para acercarse a esas personas. Aclaramos que José Manuel trabaja en Madre de la Esperanza, ¿verdad que sí? Que son conocidos de esta casa y amigos, sí. y que por eso cuando hace referencia a su trabajo lo hace desde ese punto de vista. Vamos con otro de los totales que tenemos preparados. Este es de los últimos, porque creo que después de la misa, como siempre hacen los papas, se reúnen con los voluntarios, pero ahí no estabais. ¿O sí? No. Ahí ya no. Bueno, pues vamos con lo que dijo, unas breves palabras de lo que dijo el Papa en la misa de clausura de la JMJ. Es la hora de Dios que con Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia, que no espera situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación, ni acepta excusas para su realización. Él es el tiempo de Dios, que hace justa y oportuna cada situación y cada espacio. En Jesús se inicia y se hace vida el futuro prometido. Esto es a lo que hacías antes referencia, Fran. Sí, es el ahora. Sois el ahora. Es el ahora, sí. Subrayó también muchísimo en todas sus intervenciones, claro, había de una manera un poquito transversal el tema de la naturalidad y el tema de la autenticidad. O sea, yo lo veía muchísimo, también lo subrayó cuando valoraba el esfuerzo de los jóvenes por haber venido a esta JMJ. Había muchísimos casos y yo pude hablar en la Feria de las Vocaciones con infinidad de jóvenes. Y cuando digo infinidad, es infinidad, una barbaridad. Era unos ríos de personas interesándote por lo que ofrecías, contándote su experiencia, y nos comentaban que se habían sacrificado muchísimos jóvenes de su diócesis o de su parroquia haciendo colectas, campañas, rifas, trabajando para que una representación de la parroquia fuera. Eso denota mucha autenticidad. O sea,
yo quiero que una parte de nuestro ser, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestra algo que diócesis, es como mío, ¿no? esté representado en la JMJ porque es un acontecimiento absolutamente importante para la Iglesia y para Latinoamérica. Eso es un concepto que deberíamos aprender también mucho en Europa. Eso denota que los jóvenes son auténticos, y eso lo subrayó el Papa muchas veces. Y otro dato, por ejemplo, en la Feria de las Vocaciones, esta que estuve ocupado durante muchas mañanas. Bueno, cuéntanos qué es la Feria de las Vocaciones, que antes sí, en las JMJ, ahí. sí, es cierto, es cierto. Sí. En las JMJ, creo que desde Madrid, incluso a lo mejor alguna más antes, no recuerdo, se hizo como... Ahí están los actos centrales, están las catequesis de por la mañana, pero luego hay muchísimos actos que van desde una feria de vocaciones hasta un torneo de fútbol. O sea, hay de todo en la JMJ, ¿no? Y se pensó hacer una feria de las vocaciones donde las congregaciones religiosas, sobre todo, pues pusieran su ofrecimiento de su carisma para el resto de los jóvenes, para los jóvenes que pudieran interesarse y visitar. Nosotros en Acción Católica no somos una congregación religiosa, es una asociación de la Iglesia dedicada a los laicos habituales de las parroquias, pero vimos, como el Papa lo estaba subrayando también en el presínodo, en el sínodo, en el documento final, el tema de la vocación. O sea, el joven está vocacionado, el cristiano, la persona está vocacionada, independientemente de que luego a lo mejor pues decida de una manera clara ser sacerdote, estar en un matrimonio cristiano o ser consagrada. Pues subrayamos eso con la presencia del stand. Queríamos que Acción Católica también se subrayase eso. El joven puede ser vocacionado en el día a día, en el ahora, que nos decía Francisco, puede hacer cumplimiento de su vocación. Lo que el Señor le pide en ese ver, jugar, actuar, lo va concretando vocacionadamente en el día a día. Por eso decidimos poner un stand en esa feria de vocaciones que nos brindó la JMJ. Pensábamos que iba a ser una cosa, pero una cosa más, donde iban a visitar pues de manera eventual algunos jóvenes. Absolutamente equivocados. El ejército tenía que parar en la puerta del Parque Omar, que se llamaba donde... Esto es absolutamente en serio, no estoy exagerando nada. Sí. El ejército tenía que parar para que las riadas de gente no se agolpasen de una manera peligrosa a los stands. Yo empezaba a hablar a las 9 de la mañana, que era cuando se abría el stand, y paraba y me sentaba 5 minutos para comerme un sándwich sin parar de hablar a las 2 y continuaba hasta las 5. Éramos 3 personas, una compañera de Acción Católica italiana, otro compañero argentino. No parábamos, de verdad, no parábamos. Y ahí denotaban esos testimonios, ¿no? El tema de la autenticidad que lo subrayó, ahí se veía que realmente tenemos unos cristianos auténticos. Teníamos una imagen de Per Giorgio Frassati, que es muy conocido en Toledo, hay proyectos que se llaman así. Aventura Frassati. Los jóvenes le reconocían como un referente, como un testigo, como un amigo. No sabían que era de la Acción Católica, nosotros pues teníamos ese pequeño gancho. Ese gancho para hablarles un poquito de la Acción Católica. ¿Qué era Frassati? Un joven natural, un joven auténtico. Creo que si ahora la pastoral juvenil en el mundo, en la Iglesia, ha cambiado algo, es que hemos aumentado en autenticidad. Quizás hemos disminuido el número, ¿no? Hay una descristianización brutal, hay falta de esperanza, pero creo que hay muchos visos de luz, muchísimos. La pastoral juvenil es infinitamente más auténtica. Con esto no quiero desmerecer a los que venimos de otras generaciones, que nos hemos partido el pecho, ¿no? Pero creo que los jóvenes son más auténticos, y eso lo subrayó el Papa. Iba a preguntaros yo al final consecuencias que pueda tener esta JMJ. Bueno, es un poco hacer ahí como sacar la bola mágica, pero bueno, ya casi que te has adelantado, ¿no? No, y quizá a lo mejor un poco pronto, ¿no? Pero yo sí que subrayaría y la verdad es que lo vengo haciendo o comprobando o viviendo los últimos años, la experiencia de comunión, ¿no? que se va creando. Me parece que eso es importantísimo, ¿no? Y sobre todo yo, aunque a lo mejor está mal que lo diga yo, ¿no? Pero me gustaría subrayar mucho la labor que está haciendo el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, ¿no? Ofreciendo la posibilidad, ofreciendo un espacio pues, para todos, ¿no? Y siendo un instrumento de comunión, ¿no? Y fruto de ello pues es para mí uno de los momentos más bonitos a nivel de Iglesia española, ¿no? Pues fue el encuentro, ¿no? que tuvimos de españoles, ¿no? la Eucaristía de todos los españoles juntos en la parroquia de San Francisco de la Caleta, el sábado antes de partir, ¿no? hacia la vigilia, donde nos juntamos no solo los que habíamos hecho la opción de viajar con la conferencia, que éramos unos 120 o así, sino que nos llegamos a juntar alrededor de 500 jóvenes, ¿no? de españoles que habían ido pues, con congregaciones, con movimientos y que estaban allí en Panamá también y que a través del Departamento de Juventud pues, habían tenido esa invitación y nos unimos todos con nuestros obispos, también importante, ¿no? y de valorar la presencia, ¿no? de nuestros obispos, ¿no? con nosotros, con los jóvenes, todos los sacerdotes,
¿no? Fue un momento para mí muy bonito, ¿no? de vivir la comunión de la Iglesia, ¿no? Decir que vamos todos a una, que caminamos todos a una, ¿no? Que en definitiva eso es la Iglesia. Pues lo que quería decir, Conchi, era eso, que dentro de la JMJ, como comentaba Farran, ha habido experiencias y testimonios muy emocionantes, porque durante esta JMJ ha estado muy presente el tema de Nicaragua y de Venezuela. Y yo conocí un testimonio de una chica, vamos, de unos chicos del camino de Nicaragua, los cuales decían que ellos no tenían dinero casi para pagarse este viaje, y al final, entre sus padres, entre los amigos de la iglesia, la parroquia, hicieron mercadillos, tal, han conseguido conseguir ese dinero mínimo para poder ir a la JMJ y conocer al Papa. Entonces al final eso dice, qué facilidades tenemos, entre comillas, algunos para poder venir a este sitio y conocer de verdad lo que es una JMJ, y ellos que a lo mejor al final lo luchan y lo creen y consiguen ese propósito. Y luego, aprovechando lo que decía también Quique de la comunión, yo me ha sorprendido mucho también cómo los jóvenes de los diferentes países del mundo, hablan en español, hablan en inglés o hablan en su dialecto, cómo al final todos tenemos el mismo sentimiento. Por ejemplo, yo lo que me emocioné mucho fue durante la vigilia, el momento de la adoración en el que uno de los sacerdotes dijo, momento de oración, silencio. Y entonces no escuchar nada durante el momento ese. ¿Cuántas personas estabais? Pues yo creo unos Se habla de medio millón. 500.000. Sí, pero sobrepasaron las expectativas que tenían ellos. Ese momento. Sí. Entonces el momento en el que se hizo el silencio absolutamente, yo nunca había vivido eso tan, pues al final te emociona y luego eso, el hablar con personas de otros países, intercambiarte una estampita, una pulsera, un llavero, y al final lo que hace es eso, llamarte a seguir por este camino de decir, hay jóvenes que siguen pensando lo que yo, aunque como decía Fran, cada vez parece que somos menos, pero al final somos gente que queremos seguir luchando y apostando por esta realidad. Ahora cuando veías ese agrario, otro de las grandes frases de esta JMJ será María la influencer de Dios. Totalmente. Sí. Es que... Totalmente, sí. Yo recuerdo en Ávila, en el encuentro europeo que se hizo creo que en el 2015, con motivo del año teresiano, que también lo prepara el Departamento de Juventud con mucho acierto, que el Monseñor Nobel habló mucho en esa clave, ¿no? De los móviles, de que te manda un WhatsApp, sí. No sé qué. Era la segunda vez que yo escuchaba, pero claro, el escucharlo de la palabra del Papa tiene mucha más potencia. Yo creo que se adaptó absolutamente al mensaje con un lenguaje claro y con esos guiños simpáticos también de la juventud. A mí me llama la atención y me reía mucho, ¿no? Decir, porque en ese momento y en muchos discursos se utilizó, ¿no? ese lenguaje joven, ese lenguaje actual, ¿no? Digital. Pero me chocó mucho una experiencia así en plan de anécdota que me ocurrió en el discurso de acogida, ¿no? El jueves, cuando fue la acogida, y empezó diciendo, ¿no? Dice, ¿os acordáis cuando me despedía en Cracovia que os dije que Pedro iba a estar? Pues bien, Pedro ha venido y Pedro está aquí, ¿no? Sí. Y él repetía mucho la frase de Pedro, dice, no seré yo, pero Pedro iba a estar, ¿no? Y entonces había un chico que estaba a mi lado y así ya al rato me dice, ¿y quién es ese Pedro del que habla? No, y es eso, es decir, porque muchas veces utilizamos un lenguaje pues que a lo mejor los chicos no lo captan o no son capaces de entenderlo, ¿no? Y cómo el Papa pues ha sabido adaptarse, cómo el Papa ha sabido coger ese lenguaje que los engancha, ese lenguaje que ellos manejan, ese lenguaje que ellos utilizan, ¿no? Es decir, y el Pedro, que para a lo mejor un chico queda muy lejos, no tiene nada que ver con la influencer, que lo entienden todos perfectamente. Que lo entienden y lo cogen en la primera, ¿verdad que sí? Bueno, por ir terminando, dentro de 2022, ¿no? 2022, Lisboa 2022. ¿Estáis apuntados? José Manuel, sé que sí. Sí. A ti te pilla súper... He repetido. A ti además es que te pilla... Muy cerquita. De los 4 que estamos aquí, el que más cerca lo tiene eres tú. Sí. No lo sé, vete tú a saber. Hombre, la pastoral juvenil es algo central en mi corazón. Y he vivido entregado a los jóvenes desde los 16 años, prácticamente ahora con esta responsabilidad, este servicio dentro de la Acción Católica también entregado a los jóvenes. Yo siempre decía que me iba a despedir en Madrid de estas actividades de pastoral juvenil y mira dónde estamos. Entonces, yo creo que independientemente de que mi vida esté dedicada a la pastoral juvenil, que seguramente que de una o de otra manera seguramente que estará,
iremos, aunque solo sea de Creo que sí, dominguero, ¿no? Claro. con la Sí. cercanía, aunque solo sea de dominguero para hacer apoyo. Yo creo que también la JMJ, yo siempre lo digo, aparte de esas pequeñas JMJ, de la fraternidad, de la convivencia, de todo lo que aprendes, Sí. de ver al Papa, de la infinidad de regalos que te da, es, creo, un motivo de presencia cristiana. Sí. O sea, muchas veces... Pública. Claro, porque es exigente también a nivel físico, pues tienen muchas colas, calor, el tema de los baños, bueno, pues hay un montón de anécdotas, ¿no? En ese sentido. Pero siempre reafirmas tu presencia por infinidad de razones, pero también por esa presencia. O sea, realmente no somos 4 gatos. Y no es una cuestión cuantitativa en la Iglesia, nunca lo ha sido, pero es que no lo somos. La Iglesia es universal y conviene reforzarlo. Es una riqueza también, no es una cuestión de competición, es una cuestión de riqueza cristiana. Y las JMJ son también motivos de presencia. Estaré en Lisboa, no sé de qué manera, pero Muy estaré. bien. Yo ¿Quique? igual, no sé cómo, Pero iremos, pero estaré. ¿no? si Bueno, lo Dios que es quiere. seguro es que Pedro estará en Pedro Lisboa sí. en 2022 y bueno, nosotros esperamos también también, sí. participar, ¿no? y Vaya. asistir. Muchísimas gracias, Nada, Fran, gracias. Quique, José Gracias Manuel, a por ti. estar con nosotros y por contarnos esta experiencia que bueno, hemos tenido que ver a través de Canales de Sano, gracias a Dios, pero que nos ha dado mucha envidia. Gracias. Nada, Gracias. Y a ustedes gracias por su compañía, lo dejamos aquí, la semana que viene volvemos. Adiós. Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal.